en la vasta y bulliciosa ciudad de Elandria, donde las torres doradas de los palacios se alzaban hacia el cielo y las calles estaban llenas de mercaderes y artistas, vivía una joven llamada Elara. Ella no era una princesa ni una dama de la nobleza, sino una humilde curtidora de pieles que vivía en un pequeño taller en los límites de la ciudad. Sus manos estaban endurecidas por el trabajo, pero su espíritu era indomable y su corazón, noble. Una tarde, mientras trabajaba en una piel particularmente difícil, escuchó un murmullo que se extendía como un incendio por las calles de Elandria. Hombres y mujeres hablaban en voz baja, y susurraban sobre un decreto del rey Dorian. El monarca, enfermo y sin heredero, había decidido iniciar una búsqueda para encontrar a su sucesor, alguien digno de llevar la corona real. La noticia causó revuelo, pues el rey Dorian era conocido por su sabiduría y benevolencia, y la posibilidad de una sucesión incierta llenaba de inquietud a la ciudad. Elara apenas prestó atención a estos rumores, concentrada como estaba en su labor. Pero su destino estaba a punto de cambiar. Aquella noche, mientras descansaba en su modesta cama, tuvo un sueño extraño y vívido. Se vio a sí misma caminando por un bosque espeso y oscuro, siguiendo el rastro de un ciervo dorado. El animal la guió hasta una cueva oculta, en cuyo interior encontró una corona brillante. Cuando intentó tomarla, despertó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Al día siguiente, el taller de Elara fue visitado por un mensajero del palacio. El hombre, vestido con los colores reales, traía un pergamino sellado con el emblema del rey. Con manos temblorosas, Elara rompió el sello y leyó la carta. Era una invitación personal del rey para participar en la búsqueda del nuevo soberano. Incrédula, se preguntó cómo podía haber sido elegida entre tantos habitantes de Elandria. El destino tiene caminos misteriosos, le dijo el mensajero con una sonrisa enigmática. La corona busca a quien es digno, y no siempre se encuentra donde uno espera. Elara, sin embargo, no se sentía preparada para tal responsabilidad. Ella era solo una curtidora, alguien que trabajaba con sus manos y vivía una vida sencilla. Pero el sueño de la noche anterior y la presencia del ciervo dorado parecían ser una señal. Con una mezcla de temor y determinación, decidió aceptar la invitación. El viaje al palacio fue un torbellino de emociones. Las calles que una vez le habían parecido familiares ahora se veían diferentes, llenas de posibilidades y desafíos. A su llegada, fue recibida por otros elegidos, todos provenientes de distintos rincones del reino. Algunos eran nobles, otros campesinos, pero todos compartían una mezcla de nerviosismo y expectación. El rey Dorian, débil pero con la mirada firme, los recibió en el gran salón del palacio. No buscó a un heredero por su sangre o su posición, declaró. Busco a alguien con el corazón puro y la voluntad de servir a nuestro reino. Cada uno de ustedes ha sido elegido por una razón, y su verdadera prueba comenzará mañana. Esa noche, mientras Elara se preparaba para dormir en una lujosa habitación del palacio, pensó en las palabras del rey y en el sueño que había tenido. Sentía el peso de la responsabilidad, pero también una extraña sensación de propósito. Había algo en ese bosque oscuro y en la corona brillante que la llamaba. Al amanecer, los elegidos se reunieron en el patio del palacio. Las pruebas comenzaban, y el destino de Elara y del reino de Elandria estaba a punto de cambiar para siempre. El sol apenas se había alzado cuando los elegidos fueron conducidos al vasto jardín del palacio, un lugar donde la naturaleza florecía en un esplendor vibrante. Allí, bajo la sombra de antiguos robles y junto a un estanque cristalino, el rey Dorian y su consejo de sabios esperaban a los aspirantes. Elara, con el corazón latiendo acelerado, se unió al grupo. Frente a ellos, el consejero principal, un hombre de porte sereno y mirada penetrante, comenzó a hablar. Hoy, las pruebas del corazón determinarán quién es digno de la corona real. Estas pruebas no medirán su fuerza ni su inteligencia, sino la pureza de su espíritu y su capacidad de liderazgo justo y compasivo. La primera prueba consistía en un viaje a las profundidades del bosque encantado, donde cada uno debía encontrar y traer de vuelta una flor dorada que solo florecía en los rincones más oscuros. Esta flor, según la leyenda, brillaba con la luz del alma de quien la hallaba. Elara, junto a los otros aspirantes, se adentró en el bosque. Cada paso la llevaba más lejos de la seguridad del palacio y más cerca de lo desconocido. El camino era arduo, con ramas bajas y espinos que parecían querer detenerlos. Sin embargo, el bosque también tenía una belleza salvaje, con rayos de luz filtrándose a través de las hojas y el canto de los pájaros resonando en el aire. Mientras avanzaba, Elara se encontró con un joven noble que había caído en una trampa oculta.
Sus ropas finas estaban rasgadas y su rostro mostraba desesperación. Sin pensarlo, el Ara se acercó para ayudarlo. Con habilidad y paciencia, logró liberarlo de la trampa. «Gracias», dijo el joven, su voz temblando de gratitud. «¿Por qué me ayudaste?» «Esto es una competencia». El Ara sonrió. «No se trata solo de ganar. Se trata de hacer lo correcto». Ambos continuaron su búsqueda, pero pronto se separaron cuando los caminos divergieron. La oscuridad del bosque se hizo más intensa, y el Ara empezó a dudar si encontraría la flor dorada. Sin embargo, recordó su sueño y el ciervo dorado que la había guiado. Cerrando los ojos, dejó que su intuición la guiara. Finalmente, llegó a un claro iluminado por una luz dorada suave. En el centro, creciendo solitaria entre las sombras, estaba la flor dorada. El Ara la contempló con asombro antes de tomarla con cuidado, sintiendo una calidez reconfortante que emanaba de sus pétalos. Cuando regresó al palacio, descubrió que no todos los aspirantes habían encontrado la flor. Algunos, cansados y desalentados, habían abandonado la búsqueda. Otros, como el joven noble al que había ayudado, la encontraron pero llegaron tarde. El consejero principal observó a los que habían regresado y asintió con aprobación. La segunda prueba, anunció, será una prueba de compasión. En esta prueba, los elegidos fueron llevados a un pueblo cercano que había sido devastado por una tormenta. Su tarea era sencilla pero significativa: ayudar a los aldeanos a reconstruir sus hogares y vidas. No se trataba de demostrar grandeza, sino de mostrar humanidad y bondad. El Ara, con su experiencia como curtidora, se unió al grupo que reparaba techos y paredes. Trabajó incansablemente, inspirando a los demás con su energía y determinación. Aunque las labores eran agotadoras, sentía una satisfacción profunda al ver las sonrisas de los aldeanos. Un anciano, cuya casa había sido destruida, se acercó a ella al final del día. «Tu bondad no será olvidada, joven», dijo con voz rasposa. «Eres una luz en tiempos oscuros». Al regresar al palacio, los elegidos se reunieron una vez más. El rey Dorian, aunque visiblemente más débil, les dirigió una mirada llena de orgullo. «Las pruebas del corazón no son fáciles, pero han demostrado su valía. Mañana, la última prueba decidirá quién llevará la corona real». Esa noche, el Ara reflexionó sobre los eventos del día. Se sentía agotada pero también esperanzada. Había visto la bondad en acción y comprendido el verdadero significado del liderazgo. No era solo poder y autoridad, sino servicio y sacrificio. Al amanecer, se preparó para la prueba final, sabiendo que, independientemente del resultado, había encontrado su propósito en las pruebas del corazón. El sol se alzaba lentamente, bañando el palacio de Elandria con una luz dorada. Los elegidos se reunieron por última vez en el gran salón, donde el rey Dorian y su consejo los esperaban. El Ara, sintiendo el peso de la anticipación en el aire, se unió al grupo con una mezcla de nerviosismo y determinación. El consejero principal avanzó y comenzó a hablar. «La última prueba será una prueba de sabiduría y justicia. Cada uno de ustedes deberá resolver un conflicto que amenaza con dividir a nuestro reino. Solo aquel que demuestre verdadero liderazgo y justicia será digno de portar la corona real». El Ara sintió un nudo en el estómago mientras escuchaba. Los conflictos en el reino eran variados y complejos, y la tarea que se les pedía no sería fácil. Sin embargo, respiró hondo y se preparó para el desafío. Fue conducida a una sala donde dos grupos de aldeanos discutían acaloradamente. Grupos reclamaban como propio. Sin agua suficiente, ambos enfrentarían la sequía y el hambre. Las tensiones eran altas, y la situación parecía al borde de la violencia. El Ara observó a los aldeanos y luego pidió silencio. «Escuchen», dijo con una voz firme pero amable. «Ambos grupos tienen razón en su necesidad de agua. Pero en lugar de pelear, debemos encontrar una solución que beneficie a todos». Propuso que, en lugar de luchar por el pozo, trabajaran juntos para construir un sistema de riego que permitiera compartir el agua de manera equitativa. Algunos aldeanos se mostraron escépticos, pero otros empezaron a considerar la idea. Con paciencia y persuasión, el Ara logró que ambos grupos acordaran colaborar en el proyecto. La construcción del sistema de riego no fue fácil y requirió esfuerzo y cooperación de ambas partes. Sin embargo, con el tiempo, los aldeanos comenzaron a ver los beneficios de trabajar juntos. Las tensiones disminuyeron y se formaron nuevas amistades. El Ara los guió con sabiduría y empatía,
asegurándose de que todos tuvieran una voz en el proceso. Cuando el sistema estuvo terminado y el agua fluyó libremente para todos, los aldeanos celebraron. Elara sintió una profunda satisfacción al ver la paz y la cooperación que habían logrado. Volvió al palacio sabiendo que había hecho lo correcto, independientemente del resultado final. En el gran salón, el rey Dorian esperaba a los elegidos que habían regresado. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una luz de esperanza. Han demostrado no solo su valor, sino también su sabiduría y justicia. Hoy, uno de ustedes será elegido para portar la corona real. El consejero principal llamó a cada uno de los elegidos para que contaran cómo resolvieron sus respectivos conflictos. Cuando llegó el turno de Elara, relató la historia del pozo y el sistema de riego, y cómo había logrado unir a los aldeanos en lugar de dividirlos. El rey Dorian escuchó con atención y luego se levantó con esfuerzo. El liderazgo verdadero no se trata de gobernar con puño de hierro, sino de servir con un corazón puro. Elara, has demostrado la sabiduría, la compasión y la justicia que nuestro reino necesita. Te nombro heredera de la corona real. Elara sintió una mezcla de asombro y gratitud. Aceptó la corona con humildad, sabiendo que su verdadero desafío apenas comenzaba. Con la bendición del rey y el apoyo del consejo, prometió gobernar Elandria con justicia y sabiduría, guiada por el amor y el servicio a su pueblo. Mientras el reino celebraba el ascenso de su nueva soberana, Elara se preparó para liderar con el mismo corazón noble que la había llevado hasta allí. Elandria floreció bajo su reinado, y su legado de compasión y justicia perduró por generaciones.